Hola, ¿qué tal? Soy Mario Filio y bueno, ya está por comenzar este especial de paisaje literario dedicado a los talentos de voz. Así es que es un gusto estar con ustedes, disfrútenlo y que la fuerza los acompañe, mis padawans. Que sigan chicoleando su bote. ¡Oh! ¡Que besen muchos sapos y ranas! ¡Kisi, kisi! Y que sean buenos en lugar de ser malos. ¿Cómo les va, gente? Espero que estén todos muy bien. Estamos en un nuevo especial de talentos de voz en paisaje literario. Hoy, por primera vez, vamos a tener una entrevista más que larga. Es tan larga que la vamos a dividir en 6 partes y va a ir en 3 entregas. Hoy vamos a ir con las primeras 2 y así sucesivamente. No voy a estar hablando entre medio ni nada, así que es esta presentación y el final de la entrevista. Así cuando lo puedan escuchar y todo, va de corrido en la lista de reproducción que solemos armar, etcétera, etcétera, etcétera. Una entrevista que ha durado más de 7 horas y algunos minutos, con el actor mexicano, actor integral, porque ha estado en cine, teatro, televisión, radio, lógicamente doblaje, director y profesor de teatro, además de declamación, oratoria y doblaje, Sergio Alberto Castillo Sánchez, más conocido como Sergio Castillo. Un señor con todas las letras, una pasión a la hora de contar toda su trayectoria, su vida con la actuación, pero no solamente con esta rama de la cultura, con varias. Es una persona apasionante, todo lo que ha vivido, cómo ha estudiado, todo lo que ha estudiado y cómo lo ha utilizado, porque además de esto es psicólogo, tiene muchas facetas. Lo vamos a ir conociendo en cada una de ellas, por eso es una entrevista larga, es una charla larga, nos cuenta mucho. Seguramente lo han escuchado en varios trabajos, más acá en el tiempo, como Wilson Fisk o Kingpin, Vincent D'Onofrio, en lo que fue la miniserie de Hawkeyes, y hoy en el Capricornio, en Los Caballeros del Zodíaco Omega, el Dr. Owen Hunt en Anatomía según Grey, y un personajazo como Apu en Los Simpsons. El doblaje original, el de las primeras temporadas. Después sabemos que cambió y cuando ha vuelto a lo que son las voces originales o gran parte de ellas, Apu ya fue borrado en cierta manera, si bien aparece, pero no habla su personaje, por razones que si no las conocen las pueden ir o googleando o buscando en otro canal, que tiene relación con el actor original que le pone voz al personaje. Bueno, varias cuestiones que no vamos a estar hablando acá, menos en este momento. Búsquense algo para comer, para tomar. Si quieren, pausen un poco esta introducción, porque desde el momento que lo presente, vamos a ir desandando la vida de Sergio a lo largo de toda su trayectoria y toda la pasión que lleva. Bienvenido a Paisaje Literario, Sergio. ¿Cómo va todo por ahí? Excelente, mi queridísimo. Todo perfecto. Desde México te saludo a tus conacionales. Gracias por esta plática que va a ser muy amena. Me encanta, me encanta. Creo que va a ser así. Hay mucho para hablar. Así que para arrancar, que es lo que le pregunto por lo general a todos tus compañeros, ¿cómo es que nace en tu vida la pasión por la actuación, por el arte en general, vamos a decirle? Híjole, ¿qué crees? Yo soy de la antigua escuela donde, pues, los padres nos educaban con alguna actividad artística o cultural. Se hacían las tertulias en la casa, Ujú. se declamaba poesía, o se tocaba la guitarra, o se platicaba, de obras de teatro que se fueron a ver, o mi papá llegaba, constantemente, cada viaje que realizaba, llegaba con nuevos discos, así fueran la 1, 2 de la madrugada, nos los nos levantaba para ponérnoslo, así que podía ser Mozart o podía ser Led Zeppelin a las 2 de la madrugada a todo volumen.
Y, bueno, de ahí, ¿qué te puedo decir? También mi época escolar, no sé si se utiliza ahora, creo que no. A mi hijo creo que ya no le tocó esa parte, pero en mi época había las actividades artísticas. Entonces, tenías que escoger entre un taller técnico y un taller artístico. Técnico escogí carpintería, estructuras metálicas y radio. Y artístico, bueno, teatro. Ese fue siempre mi pasión, teatro. Y, tuve la suerte, yo creo que somos a raíz de nuestras circunstancias. Tuve profesores, de literatura, de inglés, de todo esto de las ciencias sociales, mucho más amorosos que los de las ciencias exactas como matemáticas, física, química, que me hubiera encantado porque yo quería ser también científico cuando era chico, pero a razón de esto, el amor me lo encausaron mis maestros de la primaria. Creo que desde el kinder, yo no recuerdo esto, pero mi mamá me platica que las maestras me seleccionaban para, pues, las presentaciones, las de me me seleccionaron como Miguel Hidalgo, me pusieron una calvita y una batita de sacerdote, y estaba yo ahí en el kinder. De esto no me acuerdo, esto porque me lo platica mi mamá, Claro. pero en la primaria sí me acuerdo de la maestra de literatura, en la secundaria fue maravillosa mi maestra, y en una presentación que tuvimos donde yo fui el director de escena y el tramoyista, me encantó la experiencia, y déjame platicarte que tengo más preparación como director que como actor tengo, pues, a lo mejor buena preparación. Yo digo que nunca es suficiente, siempre el actor se prepara, soy de la escuela de Stanislavski, pero, Ujú. estoy en constante preparación, como me decían los maestros, ¿no? Después, esa experiencia que te platico en la secundaria me marcó en el sentido de que no solo la pasé bien, sino que pasé días completos reflexionando sobre las sensaciones que yo había adquirido en esta experiencia, que me habían movido mi forma de percibir mi entorno. Entonces, eso me maravilló y de ahí empecé a buscar, acercamientos. Mira, yo tenía cosas locas como que en, segundo de secundaria tenía un maestro de literatura con el cual nos íbamos a conversar en su casa, y nosotros, muy intelectualoides, nos servía en una copa, sidra, pensando nosotros, imaginando que era champaña o vino, nos servía un poquito de sidra y era riquísimo, porque un compañero, un vecino, amigo mío de la colonia y yo, conversábamos con el maestro, obviamente a nuestro nivel, ¿no? Y, el maestro nos enriquecía con sus pláticas. En lugar de estar, en otras actividades o correteando niñas, estábamos platicando del arte, de la literatura, de la Claro. música, de todo esto, ¿no? De parte de la música, yo creo que mi sensibilización al arte fue la que mi papá nos introdujo con acercamiento a la música. Eso fue lo primero. Aunque yo creo en la herencia genética, que los padres te heredan en los genes Ujú. una información que tú traes, y este amor al arte, viene de las 2 partes, pero de forma activa de mi padre. De mi padre hay pintores y músicos, y de mi madre hay, bueno, todos tocan un instrumento, no son músicos, en exhibición famosos o de renombre, sino en esta tertulia familiar de la que te Claro. platico. Y, pero todos, de hecho, todos los años, hacemos una reunión en la familia de parte de mi madre, donde, se prepara un escenario, un pequeño tablado o tableado, Sí, sí, como le sí. quieran llamar, y, y un micrófono e instrumentos, y ahí se sube el que quiere hacer algo. Entonces, todos sabemos que en esa presentación, pues, este, si no preparaste nada, puedes acercarte y te gustó una canción como si fuera un karaoke, nada más que con música en vivo, con músicos en vivo, que son los primos, los familiares, y bueno, ya hasta invitados hay, ¿no? Inclusive, fíjate que ya se anexan, amistades que tienen grupos, bien formados, ¿eh?
que tiene, se toca de todo tipo de música, y ya se vuelve un evento anual familiar. Bueno, pero regreso conmigo. Entonces, este acercamiento inicia con la música con mi padre, después inicia, con mis profesores de literatura. Yo tengo, ya desde la, primero de secundaria, después de, digamos, escolar hasta, primaria. Sexto aquí en México es hasta sexto de primaria, y, después la secundaria, maestros que me acercan a la literatura, la lectura de obras clásicas y de escritores, latinoamericanos, y después yo empiezo a buscar ya, porque yo soy tallerista. Yo soy Ujú. tallerista aquí en México, no sé si tú lo sepas, la cultura la llevó por mucho tiempo el Estado. Entonces, el encargado era el Instituto Mexicano del Seguro Social y el DIF. Y aparte las instituciones, oficiales, que eran las que se encargaban del arte en grande, ¿no? De las grandes exposiciones, de los grandes conciertos, pero que acercaban a la población eran estas que te mencioné. Entonces, yo busqué los talleres, me inscribí a guitarra, hice hasta ballet, ¿cómo crees? Hice hasta ballet, obviamente nada más los ensayos, nunca llegué a interpretar, me fascinaba, yo quería ser bailarín de clásico porque mi sueño siempre fue interpretar la 35 de Tchaikovsky en re menor. Yo me soñaba bailando, pero en mi época pasaron dos cosas. La primera, no era bien visto que los hombres Sí. se acercaran al ballet, y la segunda, muere mi padre cuando yo Mm, tenía 13 años. Entonces eso me llevó por otro rumbo, claro. porque unos meses después de que mi padre falleció, él me iba a meter al Conservatorio Nacional de Música de Morelia, porque él quería que yo tocara la flauta transversal, Ajá. pero fallece mi padre y todo esto se pierde. ¿Por qué, se pierde y tengo que yo iniciar mi carrera? Porque vivíamos solos en Jalisco, vivíamos en Guadalajara, estábamos solos, toda la familia era o del Estado de México o de la Ciudad de México. Entonces, no tenía yo ni primos mayores, ni tíos, ni nada. Entonces, tuve que crecer solo, no como en otras familias artísticas donde el padre, el abuelo, el bisabuelo, te abrieron camino, abrieron las puertas a televisión, a cine, a teatro, a radio. Todo lo he hecho yo por mi cuenta, porque por esta pérdida que te menciono, yo no tenía ese acercamiento y bueno, mi familia estaba más en la música que en la actuación, aunque tengo yo un familiar indirecto que fue aquí en México, Noé Murayama, un actor de la época del cine de oro, que digamos que fue tío segundo, no tío primero tío cercano, sino tío de mis primos. Sí. Y un primo que hizo mucho cine en México, que sigue vigente y hace mucho cine, para televisión, lo que aquí le llaman video homes, despectivamente, pero es cine, es en video, ¿no? Y se llama Fernando Sáenz. Él es un gran actor que tiene más de 300 películas en su haber, trabajó con los Almada, ha estelarizado muchas telenovelas, trabajó con Lucía Méndez en televisión y Ujú. Rafael, el cantante español, etcétera, ¿no? Pero su enfoque fue más en cine. Pero yo estaba en Toluca, yo soy menor de edad, bueno, yo era más chico, yo soy más chico que él, y no tenía este acercamiento, no tenía esta dirección, esta canalización, llevarte por el buen camino, ¿me explico? No sé si tú tuviste la fortuna de crecer con tus padres o que, como yo digo, te crecieran tus padres, que te llevaran por el camino y te acercaran a las diferentes, manifestaciones de la ciencia o la cultura, pero yo no, yo lo tuve que hacer solo. Mi madre estaba 100% abocada a mantenernos y a, pues, cuidarnos, ¿no? Entonces, fui buscando yo los talleres, tuve la fortuna de tener estupendos maestros. Por ejemplo, mi maestro de pantomima se llamaba, porque ya falleció, se llamó Alfonso Virches,
y él fue alumno directo de Marcel Marceau, por ejemplo, en Ujú, pantomima. exacto. En teatro, pues, tuve muchos maestros, estuve en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que tenía a su cargo todos los mejores teatros de la República Mexicana. Y te estoy hablando teatros de la época donde los teatros tenían Paso de Gato, tenían el Teatro Circular, tenían el Salón de Máquinas bajo escenario, Sí. o sea, camerinos, unos tenían hasta en la zona de orquesta, o sea, teatros súper bien puestos, ¿no? Por muchos años, México, el teatro su manifestación fue por eso, o las universidades, pero yo estaba en la secundaria, ¿no? Entonces, ya hasta que estuve en la universidad, bueno, ya fue por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero mis inicios fueron estos. Después, ya, pues, obviamente, presentando obras clásicas, porque cuando eres estudiante, pues, son de Shakespeare, las obras cortas, cuadros, Se vende una mula, El juez de los divorcios, etcétera, ¿no? Entonces, después, el ISSSTE también tenía talleres muy buenos en esa época, y la Universidad Autónoma del Estado de México tenía sus talleres, de los cuales yo termino siendo después profesor. Y bueno, me preparé en la Universidad Autónoma del Estado de México y me encanta estudiar, me encanta prepararme, me encanta leer. Mi papá nos eh, mostró, nos convidó este amor a la lectura. Como él era gente viajero, y no estaba el celular en esa época ni el internet, él leía mucho a Edgar Allan Poe y a Agatha Christie. Le encantaba mucho este terror ficción Sí. y etcétera, ¿no? Entonces, me encantó los libros. Él tenía un librero, pequeño, pero muy nutrido, que yo era ávido en su lectura. Aparte de literatura, me gustó mucho la literatura técnica y científica, fíjate, qué, Ujú. qué curioso, que es lo que leo ahora más, entre otras cosas. Y pero en ese entonces, aparte de los libros que él tenía de Agatha Christie y de Edgar Allan Poe, me encantaba mucho, le gustaba la administración de empresas y tenía muchos libros sobre administración de empresas. Eso me lleva a querer estudiar yo administración de empresas, porque primero quería ser ingeniero, mecánico electricista. Existía en esa época la carrera conjunta, después se separó mecánica con electricidad, y yo, ya por el recuerdo de mi padre muerto y como honrarlo a él, quise estudiar administración de empresas y estudio el bachillerato económico administrativo. En este bachillerato económico administrativo, después me meto a administración de empresas, conozco a una novia que yo tuve que quise mucho, y bueno, empecé a vagar un poco ahí, y un día un maestro se trató de pasar de listo con mi novia y me peleé y me expulsaron Oh. de la escuela. Pero ahí hice muchas actividades artísticas y culturales. Me encantaba a mí organizar, eventos de declamación, me encantaba, organizar debates, y bueno, después de ahí dije: "Bueno, para no dejar truncado esto, ¿qué hago?". Eh, y la única posibilidad en Toluca, donde yo crecí, fue, la psicología. La psicología en la Facultad de Ciencias de la Conducta. Me metí a estudiar con la intención de enfocarme a psicología del trabajo, ¿sí? No sé cómo se llama en los diferentes países, pero, bueno, en esta facultad se enseñaban las 4 áreas: social, educativa, laboral y clínica. Entonces, recibí la enseñanza en todas estas áreas, pero saliendo, bueno, primero, sigo con esto, porque después, saliendo
quería todo menos encerrarme en un cubículo o en una oficina, ¿no? No me veía yo, en una fábrica. Toluca es una, de las, poblaciones más importantes a nivel industrial, tiene una zona industrial importantísima, Ford, Chrysler, no, de las, fábricas más grandes que hay en el mundo están en Toluca, y yo decía: "No, no me veo encerrado, no me veo encerrado ahí en un, en una oficina". Y bueno, me regreso a la facultad. En la facultad yo, ya en psicología, me encargo es que pasan muchas cosas, porque nunca dejé de estar inmerso en la actividad cultural. Saliendo de la secundaria, paso a la preparatoria y empiezo a trabajar en actividades artísticas y culturales. Este, Me meto a taller de declamación, a taller de guitarra, y a taller de oratoria, a taller de teatro, etcétera. Me fascinaba, ¿no? Y es ahí donde, eh eh, me hago amigo, empiezo a hacer radioteatro, por ejemplo, aquí en Toluca, bueno, aquí yo ya estoy en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, pero en Toluca, me empiezo a inmiscuir con la gente en el arte, en el Teatro Morelos, en la sala Felipe Villanueva, que es una sala de conciertos, con reconocimiento acústico. Tú podrías, tocar un instrumento en el fondo de la sala y escucharse hasta el otro extremo. O sea, tiene un reconocimiento acústico esta sala en el Estado de México. Es una, sala excelente. Y, conozco a Díaz Muñoz, conozco a Batis, que fueron los directores de la Orquesta Sinfónica del Estado de México. Me metí a yo a los camerinos, hago radioteatro, me veo la necesidad de trabajar y estudiar. Este, Fui jefe de sociales de un periódico a los 22 años, 23. Estaba yo en la Facultad de Psicología, entraba a las 7 de la mañana a la facultad, pero a las 6 de la mañana al periódico, porque tenía yo que empezar a laborar. Tenía estación de radio, un programa de noticias como locutor. De hecho, a mí me tocó transmitir el sismo del 85 Sí. estando en cabina. Yo estaba en cabina cuando se dio este sismo donde dicen que México había desaparecido y empieza a temblar y yo digo, ¿me salgo o no me salgo? Porque además era un edificio, no era una casa de un piso, no era una empresa de un piso, sino era una empresa como de 6 pisos o 7 pisos, ¿no? Entonces, dije, no, a transmitir, empecé a transmitir, recabar, insumos para mandar a la ciudad y ayudar de esta manera. Tengo yo por ahí los reconocimientos que se me hicieron, las menciones que se me hicieron en el periódico, por la labor que hicimos durante varios días de estar maratónicamente llevar, víveres y cosas, ¿no? Entonces, conozco yo, es que el orden ya se me olvidó, pero conozco yo ahí a una maestra que me invita a trabajar en casas de cultura. Ella en ese entonces, era, directora de la Unidad de Actividades Artísticas y Culturales, que fue la casa muestra, te estoy hablando en la década de los 70, casa muestra para todas las casas de cultura de Latinoamérica. Era un edificio construido expreso donde tenía un cubículo para cada instrumento de una orquesta sinfónica, tenía un salón de dibujo al natural con un gran vitral, tenía 2 salones de dibujo y pintura, su salón de danza clásica más grande que en ese momento había, bueno, ahora ya debe haber más grandes, pero en ese momento era grande, que se podía dividir por una mampara, tenía un salón de teatro con vestidores y un pequeño escenario, tenía muchísimos, salones, era un lugar muy grande. Y, a ella la conocí porque yo estudié un diplomado que era elaboración
de guiones y audiovisuales para cine, radio, para proyecciones, todo lo que era audiovisuales. Estudié yo la elaboración de guiones y ahí la conocí. Y en ese entonces, la esposa del gobernador, que era la presidenta del DIF, Lucía Sáenz de Baranda, tenía la idea de proyectar unos talleres especiales para niños con problemas de aprendizaje, deficientes mentales, impedimentos motores, invidentes, síndrome de Down, de todos los problemas que había, ¿no? Hasta huérfanos. Era como una institución de apoyo social, abarcaba todo. Entonces, ella quería proyectar estos talleres, pero no tenía dónde. Te estoy hablando por el 83, en el 82, 83, por ahí así. 1982, 1983. Se acuerda de mí mi amiga y me habla, me dice, ¿sabes qué? Están buscando a alguien con tu perfil, tú que estás estudiando psicología, porque yo aún estaba en la facultad, y que eres actor y director de teatro, conoces de las artes, quieren a alguien de tu perfil. Ve a verla, a ver si te interesa y le interesas a la licenciada, ¿no? La fui a ver y me encantó, le fascinó a ella. Ese fue mi arranque en una de las experiencias más hermosas de mi vida, de las más hermosas de mi vida, porque tuve la oportunidad de crear los primeros talleres a nivel a nivel continental, te puedo decir, por lo menos de habla hispana, no puedo decirte de Europa, para niños con problemas de aprendizaje. Después, años después, yo ya vi, por ejemplo, en los 90, en el 2000, gente que se dedicaba a elaboración de talleres para niños con problema, pero yo te estoy hablando de que yo lo hice en el 82, no Claro. fue mi proyecto, fue el proyecto de la licenciada, pero a mí se me encargó de desarrollarlo. Me creé un grupo de maestros interdisciplinarios, música, danza, teatro y artes plásticas, y donde en esto yo di las clases de artes plásticas, y tenía maestros de teatro, maestros de danza y maestros de música. Y elaboramos los primeros planes de trabajo con estas características, donde se le aderezaba la parte de la psicología y después yo di una ponencia en la Facultad de Psicología que la titulé Las artes como medio de rehabilitación. Entonces, pues con la maestra de teatro me junté para desarrollar el manual, el programa de danza, cómo enseñar a un niño, porque nosotros atendíamos a todas las casas hogar del Estado de México. Villa Hogares, casas, orfanatorios. Por ejemplo, había un lugar cuando fue un mundial, el equipo de Bélgica donó un dinero y formó un orfanato que era de los Diablos Rojos de Bélgica. Lo mismo hizo la Madre Teresa de Calcuta. Había un lugar, una clínica ahí para pues gente que está desde con deficiencia mental, como con aspectos psiquiátricos, hasta personas sin hogar. Ahí yo me encargué de llevarles talleres, estos talleres, y exhibición de música, danza, teatro y artes plásticas, todo lo que se gestaba en ese momento en la Casa de Cultura de Toluca. Entonces, me invita la maestra, mi amiga maestra con la esposa del gobernador, desarrollamos los talleres y empezamos. Me encargaba yo de todas las casas hogar y de todos los asilos de ancianos del Estado de México. Hazme favor, ¿qué tendría yo? 23 años, 24. Ahorita tengo 59, ya pasaron algún tiempecito, pero fue una de las experiencias, wow, si volvieran a hacer, volvería a quererlo repetir, fue maravilloso. Y ahí se quedaron esos planes de trabajo. Este, la maestra teníamos maestros excelentes. Tenía, por ejemplo, en dibujo y pintura, a un maestro de una agrupación que se gestó de artistas plásticos en el Estado de México, de escritores,
que ahora están, con obra escrita, pintores. Tuve la oportunidad de ver el Bolshoi, pues, Ujú. de los 80, que fue de los más, reconocidos. Sí, exacto. Vi exposiciones, como el DIF era una institución muy importante, pues tenía relaciones con bancos y todo esto. Vi Picassos, vi Dalís, tuve la oportunidad de conocer al maestro Nishizawa, que Ujú. es uno de los mejores, vitralistas, artistas plásticos del Estado de México, a Sebastián, uno de los mejores exponentes del arte y de la pintura, la escultura. Y híjole, es que yo estaba embobado. A mí esto como a algunos que les encanta la comida empiezan a segregar saliva, yo cuando hablo de esto empiezan mis papilas gustativas a segregar saliva, como si se tratara de un rico, plato. Así me emociono de esta experiencia, porque, tuve contacto con los intelectuales. Te digo, yo tenía en ese entonces la oportunidad de entrar a los camerinos de los músicos de la orquesta sinfónica, este, de los músicos de aquella época. O sea, te estoy hablando de Batis, que fue uno de los mejores directores, en Latinoamérica, de Díaz Muñoz, y así, ¿no? Bueno, etcétera. En la vida se fueron dando cosas bien interesantes que ahorita, ya al tiempo ha habido, como cosas, gente que tomó un camino muy interesante y que tuve el placer de conocer. Por ejemplo, amigo de la familia era eh, que fue compañero de la escuela mi hermano lo defendía porque le hacían bullying a Noé Colín, que es el mejor basso cantante en México y está en Austria ahorita. Él compartió ay, se me fue el nombre, con Pavarotti, con en los grandes escenarios. He tenido la oportunidad, de crecer con gente así, por ejemplo, que no sé si le guste o no, pero mencionarlo, pero para mí, yo la respeto y admiro, la que fue novia de mi hermano, que ahora es parte de la Academia del Oscar, Tatiana Hueso, que es Ujú. una de las mejores documentalistas en México. Yo la conocí cuando era prácticamente una niña, fue novia de mi hermano. Y así, por ejemplo, un alumno mío está en un coro en Estados Unidos, un coro de una, eh, ay, no me acuerdo si es evangelista o no me acuerdo qué religión. Algunos que se fueron, alumnos míos que fueron de debate y declamación, porque yo fui profesor de debate y oratoria en la Facultad de Ciencias Políticas del Estado de México, y están en la política. Me tocó, por ejemplo, a mí también cuando fui estudiante concursar en oratoria a nivel estatal. Nunca llegué a nivel nacional, pero me encantaba. En declamación, por ejemplo, en lo que es literatura, yo organicé, yo fui creador en la Facultad de Psicología, porque existía el boletín de la Facultad de Psicología que, pues, te avisaban de cuando habían congresos en Cuba, Mm. de cuando habían, algunos congresos en Latinoamérica para, estudiar psicología, etcétera. Y yo creé el boletín literario, el primer boletín literario que se dio en esa facultad, con porque yo había estudiado periodismo, como un diplomado no como carrera, sino como diplomado en la facultad. Pues yo sabía cómo formatear. Después eso me llevó a ser jefe de la sección de sociales de un periódico en Toluca, y donde iba a los eventos y entrevisté a José José, que en paz Ujú. descanse, cosas así, ¿no? Y ¿qué más? Wow, no, pues es que no me siento feo, no mencionar algo, porque son como mis raíces, que me emociona muchísimo. Pero en la actuación, bueno, yo te digo, todo el tiempo me la vivía
hasta cuando no tenía para el pasaje, porque vivía en una colonia que estaba como a 15 kilómetros de la escuela, del teatro, me iba caminando y me regresaba caminando, porque no quería yo dejar mis clases de teatro. Y era padrísimo. En ese entonces eran clases de teatro. ¿Te acuerdas? Cuando te daban en las clases vestuario, escenografía, Sí. tramoya, iluminación, maquillaje y actuación. Y algunos maestros nos regalaban un poquito de esgrima, Ujú. cosas así, ¿no? Pero era teatro lo que te enseñaban en ese entonces. Y bueno, la exposición eran solamente de obras clásicas. Después yo me vuelvo profesor de los talleres para prepas y preparatorias y facultades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y ahí tengo muchas experiencias hermosas también. Ahí, por ejemplo, me tocó eh, en unas vacaciones, me llama una alumna que yo ya la había visto porque era una mujer bellísima. Y dije, mira qué niña tan bella, ¿no? Y ya, yo di mi taller y ya me olvidé. Y después regresé y me dice, oye, Sergio, ¿dónde estabas? Te estuve buscando. Y dije, ¿por qué? Me dice, es que mi hermana tiene un casting, va a México y necesita presentar, porque en ese entonces iban a presentar la obra de Helen Keller. Ujú. Ahorita me acuerdo el director que ya murió y me dice, yo me acuerdo que estuviste en el DIF. Porque de de ser el coordinador de talleres especiales, mi amiga que me invitó a entrar y después se fue a Casa de Cultura, me deja a mí, fui yo ya director de la unidad de actividades artísticas y culturales de esa misma Casa de Cultura, de esa casa que te digo que fue casa muestra de Sí. todas las casas de cultura de la República Mexicana, a nivel Latinoamérica inclusive. Yo fui director de esa escuela, que tiempo después, ya cuando yo fui creciendo, se volvió hospital geriátrico gerontológico, porque desafortunadamente la política prima en Latinoamérica y Ujú. cada político trae sus nuevos proyectos y deshacen los anteriores Sí, sí, para sí. hacer los suyos y Lo, destruyen todo lo que ya se había creado. lo O conocemos sea, bien eso acá, sabes, esos es métodos. terrible. Sí. Es terrible. De hecho, un hermano mío que ya falleció, que trabajó conmigo en los talleres como profesor de actuación, se fue con su pancarta a pararse enfrente del Palacio de Gobierno a luchar porque no quitaran la unidad, porque nosotros salíamos a la calle a invitar a niños que están en las esquinas limpiando los parabrisas y vendiendo chicles a entrar a los talleres, a aprender artes y oficios y después, bueno, hacer artesanías y quizá vivir de ello, ¿no? Entonces dábamos asistencia social, dábamos asistencia al CREA, al Centro de Rehabilitación y Educación Especial, con estos niños que te digo, que eran invidentes, eran impedimentos motores. A mí me tocó tener alumnos sin brazos que pintaban con los piecitos, em, con síndrome de Down, por ejemplo, mi taller de artes plásticas, yo tuve niños invidentes hermosos, de los cuales la obra hacía yo trabajos de contraste, porque obviamente ellos no ven, y trabajamos formas. Como yo tenía, en psicología clínica nos enseñaron técnicas de reconocimiento del cuerpo humano y todo esto, y lo combiné con las artes plásticas, el manejo de acuarela, y salieron unos dibujos tan hermosos que mi jefa, la que era la directora de la Casa de Cultura, responsable de esta unidad, los mandó a la embajada de Alemania como intercambio cultural, imagínate. Para mí tenían más un valor de estudio clínico, Ah, pero estético eran hermosos los trabajos de los niños. Te estoy hablando de niños de 6, 7, 8, 9, 10, 11 añitos, ¿no? Y se fueron de intercambio. Por ahí yo tengo un documento que avala este intercambio. De hecho, de todo lo que te digo, tengo documentos, ¿eh? Tengo credenciales o cartas de reconocimiento. Este, y luego, porque hay muchas cosas que si no tengo un documento, sí las menciono, pero
me gusta más respaldarme con un soporte de lo que te estoy Sí. diciendo, ¿no? Entonces, híjole, ya con eso valió la pena vivir, te lo digo de corazón. Y después en la universidad tengo esta experiencia. Al mismo tiempo yo era, estudiante de psicología, este, creo yo, este boletín literario que después tengo ahí. Tuve un compañero que estudiaba, fíjate, este compañero estudiaba la carrera de medicina y la carrera de de literatura al mismo tiempo, era un crack este cuate, era un genio. Ay, se me habla, Flor Cecilia Reyes, que es una escritora del Estado de México, también escribía conmigo poemarios, poemas breves. Yo escribía con seudónimo, no, me daba pena escribir mi nombre y ponía yo seudónimo, escribía mucha poesía, me encantaba la poesía, me fascina la poesía. Y y creo este boletín con formato, te digo, y todo. Yo usaba el formato tabloide porque la maestra nada más era en mimeógrafo, lo hacíamos en mimeógrafo, no había impresoras ni nada de eso, era, Claro. ya sabes, picar el stencil y después en Sí. en la máquina llenarla de pintura y darle a la moviola para que salieran las hojas impresas. Así era muy artístico, muy rudimentario, muy manual el asunto y distribuía. Y bueno, después me tocó, por ejemplo, después de esto, trabajé en el gobierno, en la Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de México. Otra experiencia hermosísima también que fue consecución de esto, donde yo fui, había una dependencia de gobierno que se le llamaba la CIPA, Sección de Investigación, Promoción y Asesoría. Este departamento era como el cerebro del Departamento de Educación Artística y Cultural. Ahí estábamos los maestros que elaborábamos los materiales de apoyo didáctico para primarias y secundarias. Todo lo que tú veías en tus libros de texto, bueno, obviamente en mi país, no en el tuyo, ¿no? En mi país, todo lo que había en los libros de texto, nosotros lo elaborábamos. Yo tenía unos compañeros, el profesor Magañita, que había sido músico, que viajó por el mundo y tocó en la ONU, por ejemplo, él tocaba el violín, estaba su escritorio junto a mí y estaba en el área de música. Tenía una maestra de danza que era una folclorista estupenda, no recuerdo desafortunadamente su nombre. Tenía al profesor Francisco Moncada en el lado derecho mío con su escritorio, que fue el que escribió el primer libro de texto del Conservatorio Nacional de Música. Él era etnomusicólogo y investigador. No, hombre, yo estaba como enano entre gigantes, o sea, yo estaba absorbiendo, como decimos aquí en México, mamando toda esa vibra, toda esa cultura, y yo me encargaba del área de teatro, de hacer todo lo que se refería a teatro, y viajaba yo por todo el Estado de México a asesorar a profesores, tuve la oportunidad de asesorar a profesores bilingües biculturales que hablaban, porque ahí hay comunidades donde se habla el otomí, y a darles clases de teatro para enseñar dar su clase, ¿no? En la escuela, en el salón de clases. Y recorriendo todo Zumpango, Atlacomulco, Los Reyes La Paz, y en Toluca, en la Escuela de Bellas Artes, ahí daba yo la clase para profesores. Y ¡fu! Wow, o sea, y además súper amorosos. Yo tenía veintitantos años y tenía alumnos de 50, 60 años. Y respetuosos, yo era un escuincle y más que enseñar, yo aprendía de ellos. Eran hermosos mis compañeros. O sea, tuve una experiencia formidable en el lado humano, porque he tenido la fortuna de tener gente que me cobija y me acompaña en este aprendizaje, ¿no? En este crecimiento. Y bueno, después, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo
después de esto, te digo, en la universidad daba yo el taller de teatro para prepas y facultades, hermosísimo. Di oratoria y debate en ciencias políticas, etcétera, hasta que en la CIPA, bueno, en esta CIPA, en la sección de investigación, promoción, asesoría, tengo yo la oportunidad de entrar en contacto con el radioteatro. Ahí tenía unos compañeros maravillosos, guionistas, y ahí hice mucho radioteatro que se exhibía en Radio Mexiquense, que era la estación de radio del gobierno del Estado de México. Y tenía, pues, yo fascinado, fascinado. Y después, ¿qué crees? Tuve la fortuna de trabajar en la institución más importante de radionovelas de México, que fue la XCW. Sí. Tuve la fortuna de hacer radionovelas con compañeros como con El Hijo del Santo, con Cristal, con muchas actrices de esa época. Y inclusive tuve la oportunidad de que una de las obras que se hicieron fue a concurso a Nueva York y sacamos el primer lugar para una obra radiofónica que fue la radionovela, creo que se llamó Sendero de Cipreses, ya no me acuerdo, ahí tengo el diploma que nos dieron por parte de la XCW por este reconocimiento que se le dio a esa radionovela, donde tuve como directores a don Esteban Siller, que Ajá. lo has de haber escuchado, Sí, y a Tito Reséndiz, sí. excelente actor también, queridísimo. O sea, ¿qué te puedo decir? No, hombre, era para mí después, bueno, de hacer yo teatro porque también fui director de difusión cultural de una universidad privada aquí en Toluca. Primero empecé como asesor de teatro. Yo tenía mi taller de teatro para los chavos de la preparatoria, ¿no? Eh, pero eran de pues, gente pudiente, porque era una escuela, una universidad privada. Entonces, después de ahí, la gente luego te premia dándote más trabajo, ¿no? O sea, ay, qué bonito, me gusta cómo trabajas, te doy más trabajo, ¿no? Y me hicieron director de la biblioteca de esa universidad, encargándome yo de la clasificación de los libros y además como director de la revista, una revista escolar, o sea, pero bueno, era una revista y de la revista escolar donde yo pues tenía que recabar información y hacer participar a los alumnos, ya sabes, desde que los eventos que se realizaban en la escuela, como los poemas y todos los intentos de los alumnos que estaban en la clase de literatura, pues ahí los plasmábamos en esta revista. Después me hacen director de difusión cultural y me encargo yo de todos los eventos que nada más en ese entonces tenían, si no mal recuerdo, el certamen anual de ajedrez. Pues yo les dejé el Día de la Madre, el evento de declamación, el evento de oratoria, exposiciones de pintura. El Día de la Madre, pues organizábamos un evento cultural muy grande y todo esto se presentaba en los periódicos del Estado de México. Entonces tuve por ese lado fortuna de ser difundido como profesor de artes. Ahí tengo mis recortes donde pues, me sacan algunas notas, ¿no? Sobre todo las de la unidad, esas me encantan porque mencionan los trabajos que hicimos con los niños con alguna situación física o psicológica, que fue encantador. Después, bueno, me brinco algunas cosas para no serlo más largo y no aburrirte. Y me vengo a la Ciudad de México, donde tengo la oportunidad de formar parte Televisa tenía Audiomaster 3000, que era la empresa más importante que se encargaba del doblaje en México. Tienen un conflicto sindical cuando estaba todo el papá Azcárraga Milmo, pero le decían el tigre y era una persona muy astuta y crea el Citatir, que es él tenía su sindicato que era de técnicos
de los que se encargaban de las cámaras, de las consolas de audio, etcétera. Entonces habla con el líder sindical y le dice que quiere que forme una sección de actores porque tenía problemas con la ANDA. Entonces, ¿cómo era la forma de no seguirle el juego a la ANDA formando su propio sindicato? Entonces, yo llego cuando esto se da y tengo la oportunidad de formar parte de este movimiento. Digo, tengo la oportunidad porque aunque fue muy duro, fue muy ríspida la situación, yo entro casi había había que tomar clases, te preparaban entonces, en la técnica del doblaje. Tenías foniatras, profesores de voz y dicción, profesores de actuación enfocada al doblaje. Yo ya venía con la actuación de teatro, y televisión y cine, pero aquí no tenía yo la técnica del doblaje. Y es ahí donde este, tengo la oportunidad de tener hermosos maestros como Juan Felipe Preciado, que era un actor muy, muy reconocido en televisión y quien creó bueno, su sumatoria, su resumen de las técnicas de teatro para doblaje y escribe sus libros de la actuación dramática creativa. El actor se prepara, ¿no? Basado en la técnica de Stanislavski. Tomo con él estos talleres y inmediatamente me adopta el maestro, ay, espérame, que ya por la edad se me van los nombres, pero ahorita me acuerdo, que fue suegro de Héctor Bonilla. Mm, ahorita me acuerdo. Dale. Fernando Álvarez. Ah, sí. No, hombre, el maestro Fernando Álvarez, uno de los, pues, de las cartas fuertes del doblaje en México. Él Ujú. era una persona muy culta, y era amistad por ejemplo, estaba yo con él, en ese entonces era el gerente de la empresa Sánchez Fogarty, el papá de Adrián Sánchez Fogarty, Ujú. y era Rivera, el gerente de ahí, y el papá de el capitán el señor Giacardi, Joe Giacardi. Joe Sí. Giacardi era el mero de Audiomaster. Ujú. Ahí yo conozco a Joe Giacardi. Entonces, pero había una guerra ahí entre Anda y Citatir, y me dice el maestro Álvarez, vete directamente al Citatir, porque yo en el Estado de México había hecho teatro universitario, pero eres independiente, eres libre. Recuerdas que cuando solo existe lo comercial, que es lo institucional de todas las televisoras que pertenecen al sector privado, o eres de gobierno, ¿no? Que Sí. tiene instituciones muy importantes, pero eres libre, ¿no? Entonces aquí nada más había la ANDA y libre hasta que se creó el Citatir, eran los actores del Citatir, que bueno, era más que nada estaba formado en sus inicios por personas que habían emigrado de la ANDA y por X o Y razón ya no estaban ahí y se habían peleado o los habían corrido, lo que tú quisieras, no sé, y habían formado. Yo soy del primer grupo, yo entro ahí en el 88, 89. Uy, ya se me fue, 88, 89, por ahí así. Y y empiezo a trabajar porque inmediatamente me daba una recomendación el maestro Fernando Álvarez. Estaba en ese entonces Alicia Jiménez, Cristina Rubiales, Carlos Petrel, etcétera, 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 ¿no? No Esteban Siller, no, don Francisco Colmenero, Carlos Magaña. Hoy se me van los nombres, pero bueno, estaba ahí yo, y no, hombre, es como, yo me sentía como si fuera todos los días al cine,
porque entonces tenías que hacer, como todos tenían, primaba mucho la disciplina de teatro, ¿me entiendes? Tenías que hacer méritos, Sí. tenías que hacer sala. Entonces, yo vivía en Toluca, que estaba a hora y media, 2 horas de la Ciudad de México. Entonces, viajaba todos los días. La empresa abría a las 8 de la mañana y cerraba, no me acuerdo si las 10 de la noche, no, no, 9 de la noche o 9:30, no me acuerdo, por ahí así. Y de hecho había un premio de puntualidad que nunca obtuve porque yo llegaba a las 7:30 antes de la recepcionista. Entonces, yo estaba dentro de la empresa y el compañero abusado que, llegaba exactamente a las 8, cuando llegaba la recepcionista se llevó el premio, pero yo ya estaba dentro. Yo venía de viajar, ¿no? Entonces, estaba ahí y no me pesaba porque, te digo, era como ir al cine todos los días, ver cómo trabajaban todas esas personalidades, el señor Romo, el señor Pedret, el señor, ay, ¿cómo se llama? Bueno, ahorita me voy acordando. Este, Era hermoso, verlos trabajar. Yo no me pesaba, se me iba el tiempo. En ese entonces trabajaba mucha gente de cine y mucha gente de televisión, porque todavía tuve yo la fortuna de que los que dirigían, algunos de los que dirigían eran, activos en cine, activos en televisión, activos en teatro, muchos se iban de ahí al teatro, o unos tenían su película entre semana, etcétera, 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 ¿no? Ahora ya son más técnicos y son gente nada más enfocada. De hecho, está por, abrirse la carrera de actuación enfocada al doblaje, exclusivamente. Y bueno, pero en ese entonces tenías que ser actor, ¿no? Para poder ingresar. Era que te cargaban carrilla, de estar en el atril donde Esteban Siller, no era cualquier cosa, porque te equivocabas una vez, agarraba el lápiz, porque eran atriles muy grandes, muy grandes, 2 metros, algo así. Bueno, yo los veía gigantes, con bien expreso, eran instalaciones expresas para este arte del doblaje. No eran como ahora que hay empresas que se hacen donde la cabina está en el baño no, eran empresas. Audiomaster 3000 tenía 11 salas de doblaje, donde en dos de ellas se podía grabar a un grupo de cámara. Había pianos en el interior, había sala para los clientes, había sala para el operador, había instalación para los actores con sala con islas donde había teléfonos, había máquinas de café, había cubitos de azúcar, en ese entonces te daban cubitos de azúcar. Era, te la creías, era todo el display creado alrededor, mágico, ¿no? Como decían ahora mis compañeros en televisión, que cuando murió don Emilio Azcárraga Milmo se perdió el oropel, porque él valoraba esta parte y pagaba buenos sueldos para que la gente, pues, se comprara sus buenos vestidos, se diera este entorno mágico con carros, para que la gente dijera: "Guau", ¿no? El artista y todo esto, ¿no? Había, dinero en ese entonces. Y bueno, en el doblaje no había tanto como en el cine o en la televisión, pero había el respeto, se ve era tú llegabas, por ejemplo, porque yo también era, locutor, yo tengo mi licencia de locutor de 4 dígitos, ahora ya parecen números telefónicos, pero, llegabas a las empresas a grabar comerciales y tenían sus comedores, tenían sus bares, y antes de grabar te decían: "¿Desea tomar algo? Ya llegó el señor, locutor", llegabas de traje y todo eso, y, había recuérdame el nombre de estos que te recibían, como meseros, pues, y, te Metros. recibían y te llevaban y te El ofrecían, metro. te sí, El metro. exacto. Sí. Y, era un mundo mágico, era un mundo mágico. Había había de todo, había de todo. Yo tuve la oportunidad, fíjate, yo soy como esponja, yo soy muy disciplinado y creo que tienes más que aprender que enseñar, y yo
me creé mucho con este pensamiento de que no hay libro, por malo que sea, que no te enseñe algo bueno. Entonces, había tanto los directores que eran considerados malos, como los directores que eran considerados buenos. Pues yo aprendía más de los malos a qué no debía ser que de los buenos, y eso me dio la posibilidad que a los 4 o 5 años de haber entrado, empecé a dirigir. Y esto no quiero decirte qué revuelo generó en el ambiente, porque pues no había más actores que los que pertenecían a la ANDA, no pueden concebir. Es más, ni siquiera se molestaron en investigar de dónde venías, si ya habías tenido una trayectoria de teatro universitario, que mira que es una de las mejores escuelas que puede existir, el teatro universitario, porque ves a los clásicos, ves todos los géneros teatrales, ves todas las técnicas, etcétera. O sea, es una disciplina, ¿no? Totalmente importante y transformadora. No, no importaba, nada más pertenecías al Citatir, pues era sobre ti, ¿no? En ese entonces las salas tenían un foquito abajo del monitor que era el que te daba el cue. ¿Te acuerdas que en radio, esta ventana que dividía al operador de la sala de actuación, en radio el cue te lo daba el operador con señales de mano? Pues aquí o con el tollback, ¿no? Y Sí. aquí en doblaje, pues era el foquito el que te daba la entrada o también el tollback con el operador, ¿no? Pero el director estaba adentro, entonces venía yo de la colita de que acababa de dejarse el análogo y se entraba apenas a los formatos digitales de 3/4, carrete abierto, VHS, Super High 8, todo esto. Todavía no era el multicanales como era el Pro Tools, ¿no? Todavía no era el multitracks. Empecé trabajando con 2 canales, después con 4 canales, pero no creas que todos eran para la actuación. Era uno donde estaba el video, uno para M&E, otro para incidentales y otro para para los actores. Entonces, yo me crié en la etapa donde tenías las sábanas, las famosas sábanas donde venía una hoja extensa, donde venía cuadriculada, donde venía en la columna izquierda el nombre de los personajes, y en el cuadriculado los loops, y en el loop en que entraba cada personaje, y tenías que hacer tú lo que tu programación para dirigir a tus actores, y pues así dirigías, ¿no? Que ahora, por ejemplo, lo hace de manera fácil en cine y en televisión un programa que se llama Movie Magic, que todo tú nada más metes los datos y todo la programación, la producción te la hace este programa. Antes la tenías que hacer manual. Pues yo hacía mis breaks, los hacía a colores, y tenía yo el mío y yo le daba el suyo al operador. Por ejemplo, estaba Chalión Candiani, que tenía todavía carrete abierto, fíjate, todavía en carrete abierto, y nada más era un track. Entonces tenías que programar a los actores de tal manera que no tuvieras la necesidad de pedir otro carrete y que después ellos tuvieran los problemas para regrabación, empalmarlos, ¿no? O sea, podías hacerlo, pero era muy difícil que te concedieran ese permiso, ¿no? Entonces, yo se lo daba colores al operador, a Chalío, y él, pues ya sabía, ¿no? Y nos íbamos, pero bien, bien, padrísimo, padrísimo. Tengo por ahí, 2 menciones, una de Paramount, si no me equivoco, donde una fue por, American Beauty, Belleza Americana, que tuve la oportunidad, otra fue por El Patriota, otra fue por, Historia Americana X. No sé si recuerdas esa película que era con The Skinheads. Sí. Fue una obra de arte que me hizo René García el Estelar. En esa tuve la oportunidad de que me aceptara mi querido René, que quiero mucho, ese personaje. No, 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 no. Esa fue mi segunda etapa de espectador. La primera fue como cuando llegué y disfrutaba yo haciendo hora sala,
Y mira, yo me quedaba, te digo que llegaba a las 7:30, a las 8 entraba a la sala y me salía, era el último y tenía que agarrar el último camión para llegar a la terminal de autobuses y no me dejara el camión porque si no me tenía que yo quedar en la terminal de autobuses a dormir. Entonces tenía que correr para irme a Toluca a 2 horas y que no me dejara el camión. Entonces, esa fue mi segunda, la primera esta que te digo cuando llegué y la segunda cuando dirigí. No, yo más que trabajar disfrutaba. Dicen que el trabajo, ese término se utiliza para cuando haces algo que no te gusta, ¿no? Pero que cuando haces algo que te gusta no es un trabajo, es un disfrute, ¿no? Y aparte te pagan. Y además tuve la fortuna de trabajar de que todos mis compañeros, porque me costó trabajo, me costó trabajo. A mí me hacían cosas como que en la máquina de grabación, el operador daba un dedazo al lado de la máquina, me decía: "Graba", pero como yo estaba como navajita de rasurar, le decía: "No, no se prendió el foco, no estás grabando". Le decía: a ver, ay, perdón, no, no está", porque en ese entonces había la consigna de tronarte. De hecho, yo soy el primer director que dirige en diferentes empresas, porque antes solamente, eran familias, como los Macías, por ejemplo, que se encargaban, una familia importante aquí en México, que tuvieron varias salas, pues los directores se casaban con las familias, tenían tanto trabajo, les daban tanto trabajo que no tenían necesidad de ir a buscar en otras empresas. Entonces, yo soy el primero que tiene la posibilidad. Y podías ir a trabajar, por ejemplo, de los Macías a otra de sus empresas, pero de sus mismas empresas. Yo soy el primero que trabaja en empresas distintas. Y eso me lleva a trabajar en Candiani, donde, por ejemplo, trabajé directamente con el señor Candiani y él acababa de salir y le había dejado la producción a su hermana Susana Candiani. Todavía su hija no figuraba porque su hija estaba en pues, sus cosas. Ya después don Enrique no, cede el control a su hija y la hija pues se lo deja a su nieta, a Mariana, ¿no? Que yo dirigía cuando ella era pequeña y entraba a jugar o llevaba a sus compañeros de la escuela a mi sala cuando yo ya dirigía. Este, yo dirigí a Kalimba Marichal. ¿Sí, sí conoces, has escuchado de Kalimba? Sí, sí, sí. Yo lo dirigí cuando era niño, a Kalimba, y fíjate que tiempo después me tocó la oportunidad de verlo en televisión, y sí me reconoció, dije: "Guau, qué padre", ¿no? Una persona muy sencilla, este, eh, cosas muy hermosas. Yo no puedo decirte nada de nadie, porque yo recibí de todos, puras cosas bellas. Su disposición, su talento, lo único es más, aprovecho este momento para agradecerle a todos y cada uno de mis grandes, compañeros. Yo les digo mis hermanos, no sé si ellos me consideren igual, pero yo los veo como mis hermanos que todos imprimieron, su talento. Don Esteban, mm, nos llegamos a querer muchísimo, don Esteban y yo. Don Esteban me decía: "Oye, Sergio, ¿por qué los demás directores no me darán este trabajo?". Me refiero a los nuevos directores, ¿no? Porque don Francisco, Petrel, todos ellos obviamente sí le dan trabajo, pero a los nuevos directores me decía, y como yo escuchaba a todos los demás, le decía, don Esteban, es que le tienen miedo, le tienen miedo, porque usted es una persona que impone, ¿no? Te digo que te equivocabas y lanzaba el lápiz y se salía de la sala y le decía al director, ahí me hablas cuando lo ponga, ¿no? Entonces, si no sabías, si no estabas templado, te desmoronabas, te desmoronabas. Pepe Labat tuvo una experiencia similar, donde en alguna ocasión alguien, sé el nombre, pero no lo digo porque no me corresponde, le dijo: "¿Sabes qué? Dedícate a otra cosa". Imagínate, a Pepe Labat, si hubiera hecho caso, pues no hubiéramos tenido al grande Pepe Labat, ¿no? Que Claro. tuvimos, que tuve la oportunidad de disfrutar muchísimo, y fue mi maestro también, Pepe Labat, considero mi amigo, porque, tenía deferencias conmigo. Por ejemplo, en American Beauty, en Belleza Americana, lloró en la sala con su personaje, lloró o sea, como si estuvieras en teatro.
Porque a algunos nos gustaba como directores hacer este entorno, esta magia, ¿sí? Llegabas tú, recibíamos, este display que existía, desde el buen olor en la sala hasta la atención. Yo te decía, gracias por haber aceptado mi llamado. Eras el actor, ¿no? Era darte el lugar de que ya te había costado trabajar, ganarte. Entonces, eh, ¿por qué? Porque obviamente yo había estudiado psicología, sabía lo que representaba el coaccionar o el presionar a un actor y el bloquear su zona creativa. No podía, si le gritabas, pues obviamente se bloqueaba y no te daba el 100. Entonces, yo con este conocimiento, pues obviamente lo aproveché y creaba un buen ambiente de trabajo, ¿no?